Hola, Garland Nixon, aquí. Y estamos con el mismísimo Mark Loboda. No voy a hacer la cuenta atrás de 28 o 30 segundos que normalmente hago, por razones técnicas, así que no importa. Hay gente que me dice, Dios, odio esa cuenta atrás, ¿por qué la haces? Y hay otros que me dicen, oye, me gusta la música de esa cuenta atrás, ¿dónde la consigo? Así que pensé, vale, hoy todos se relajan y pasan el rato conmigo, y Márquez Loboda. Muy bien, Márquez Loboda, te voy a lanzar un par de cosas. Número uno, la alianza entre Rusia y China me parece interesante, ahora está tranquila. Y con tranquila me refiero a esto. No se pusieron por ahí gritando vamos a ayudarles a atacar o les vamos a dar. De hecho, cuando Estados Unidos le dice a China, más vale que dejen de ayudar a Irán, y China responde, no estamos ayudando a Irán. Oye, Rusia, ¿ustedes están ayudando a Irán? Ellos dicen, son nuestros amigos, los apoyamos al máximo. Les están dando armas. No, nosotros no. Ya sabes, el Occidente dice, tenemos que dar más a Ucrania y tienen que usarlo para construir. Rusia y China responden, nosotros solo estamos aquí relajados, amigo. Oye, les estamos mandando algo de fruta. Fruta, eso es todo, les encanta la fruta. Les mandamos naranjas, eso es lo mejor que pueden hacer. Totalmente diferente. ¿Qué opinas de la alianza Rusia-China? Bien, hay algo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de la alianza Rusia-China. En los años 90, Joe Biden, entonces senador en el Comité de Relaciones Exteriores y senador de mayor antigüedad, se burlaba del liderazgo político ruso, porque ellos se oponían a la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y Estados Unidos básicamente decía, son débiles, aguántense. Y Rusia en aquel entonces mencionó a Zhirinovsky, a Lebedev, pero creo que también se refería al entonces ministro de Relaciones Exteriores ruso, Primakov, y dijo, si nos siguen empujando así, quizá tengamos que girar y tratar de mejorar nuestras relaciones con China. Y Biden se rió de ellos. Quiero decir, los ridiculizó abiertamente y se rió, diciendo que le parecía gracioso. Estados Unidos es la única alternativa que existe. Y dijo, ya de paso, ¿por qué no intentan aliarse con los iraníes? Y se reía a carcajadas. Y dijo, sí, buena suerte con eso en tu último año. Tengo la distinción de ser, en realidad, de la misma localidad exacta en Pensilvania, Wilkes-Barre, Scranton, de donde es originario Joe Biden. Así que de ahí saca esa expresión. Y eso es exactamente lo que hicieron los rusos. O sea, aquí vamos. Han pasado unos 30 años y Rusia, China e Irán cada vez están cooperando y coordinándose entre sí a un nivel que nunca se había dado antes, principalmente porque Estados Unidos los empujó a unirse. Provocaron, presionaron y aplicaron estrategias de contención contra cada uno de ellos simultáneamente, no de forma individual ni por separado, sino todos a la vez. Embriagados por la arrogancia de la era unipolar, dejaron de lado todo principio realista de política exterior, del equilibrio estratégico, de actuar como Nixon y Kissinger en la Guerra Fría y explotar la ruptura sino-soviética, dándole incentivos a China para que se distanciara de la Unión Soviética. De hecho, Kissinger dijo entonces que dentro de 20 años habría que hacer lo contrario y aliarse con la Unión Soviética contra China, lo que se conoce como el Kissinger invertido. No, eso nunca ocurrió. De hecho, la última administración, la de Blinken y Sullivan, fue famosa porque Blinken decía que sí, que podíamos enfrentarnos a Rusia, China e Irán al mismo tiempo. Enekes ei poses es rosin
China e Irán estiam toros enticoleses, enleses, enneses, ei, que se una si. Entonces, y además, moralmente, deberíamos hacerlo, porque nosotros somos los buenos y ellos los malos, así que no deberíamos hacer concesiones ni ceder ante ellos. Es esta ideología mesiánica y supremacista, el excepcionalismo occidental de Estados Unidos, la más peligrosa del planeta, autoritarismo contra democracia. Se creen los de la gorra blanca, y ellos los villanos. Es infantil, puro, pero peligroso, porque es una especie de fanatismo religioso, esencialmente. Quiero decir, es un mesianismo. Ahora, Rusia, China e Irán son tres países muy diferentes, con sistemas políticos, culturas, religiones y sociedades también muy distintas. Una cosa que tienen en común es que los tres son estados civilizados que resistieron la época del colonialismo y del imperialismo occidental. Sufrieron. China, desde luego, sufrió en esos tiempos. Irán sufrió en esos tiempos. Y el Imperio ruso, la Unión Soviética, en ocasiones estuvo al borde del colapso. Pero todos lo absorbieron y resistieron. Y son todos países multiculturales en cuanto a que fueron, digamos, imperios que se transformaron en un estado civilizacional, mientras que la ideología del nacionalismo étnico que surgió fue posiblemente la ideología más sangrienta de la historia de la humanidad. La idea de que las fronteras políticas deben coincidir con las fronteras étnicas. Que todos los habitantes de un país pertenezcan a una sola etnia. La cantidad de limpiezas étnicas, genocidios y desplazamientos masivos que esa ideología provocó para asegurar que todos en Alemania fueran alemanes. Exacto, y que en Francia todos fueran franceses, según una definición rígida. Eso no es cómo se desarrolló la historia. No es así como eran las poblaciones. Eso es un producto sangriento fabricado por la modernidad. Pero eso nunca les pasó a Rusia, China e Irán. Así que los tres tienen minorías étnicas bastante significativas dentro de su estado civilizacional. Rusia tiene más de 200, Irán también. Eso es una cosa que tienen en común. Pero es la provocación y agresión de Estados Unidos contra ellos, la estrategia de contención que los obligó a unirse cuando de otro modo no lo habrían hecho. Sin duda, durante los años 2000, Rusia habría estado muy dispuesta a llegar a un acuerdo con Occidente para ser incluida en la arquitectura de seguridad occidental. Siempre que hubiera el más mínimo reconocimiento de ellos, aunque no fuera una gran potencia en ese momento, al menos como potencia regional y respetando sus intereses nacionales. Pero a Estados Unidos no le importó, porque era el hegemón, y Rusia estaba débil. Y por eso empujaron una y otra vez. Y, por supuesto, la misma historia con China y con Taiwán. Este lento proceso de contención y los ataques continuos durante décadas contra Irán, después de que los iraníes derrocaron al dictador impuesto por Estados Unidos, el Shah, es lo que los dejó como están hoy y siguen acercándose porque Estados Unidos se ha negado a dar marcha atrás y hacerlo sensato y realista de balancear y dividir y vencer. En cambio, han seguido tratando de provocar a los tres al mismo tiempo, y ya pasó el punto en que cualquiera de ellos se va a dejar engañar por un movimiento falaz en esa dirección. Ahora, Rusia, China e Irán, para los que están ahí afuera, y creo que gran parte de la audiencia y nosotros también, Garland,
existe la idea ideológica de que un mundo multipolar, un mundo con un es mejor que un mundo unipolar, con la hegemonía global occidental liderada por Estados Unidos. No es que un mundo multipolar no tenga sus propios problemas de seguridad que inevitablemente surgirán, pero es importante entender que aunque nosotros podamos tener creencias ideológicas en esa dirección, los estados ruso, chino e iraní no profesan una ideología multipolar. Operan en gran medida desde una política exterior basada en el realismo, según lo que perciben como sus intereses nacionales. Ahora bien, considerando cómo es el mundo y cómo es la hegemonía global occidental liderada por Estados Unidos, el movimiento hacia un mundo multipolar suele coincidir con sus intereses nacionales. Exacto. Pero no está logrado. Las decisiones de política exterior no se toman sobre esa base ideológica. Así que, cuando hablamos de una alianza entre Rusia y China, hay que entender que es una elección pragmática, una alianza basada en el realismo, no en la ideología. Dicho eso, tanto Rusia como China tienen intereses muy comunes, intereses en resistir a los Estados Unidos, en mantener a Irán independiente, soberano y libre de la influencia y el control de los Estados Unidos en Oriente Medio. Y hay que decir que la alianza entre Rusia y China probablemente es la relación bilateral más importante en las relaciones internacionales en la actualidad. Mientras que, ya sabes, en décadas anteriores podríamos haber hablado de la relación especial entre los Estados Unidos y el Reino Unido. Bueno, hoy, con diferencia, la más importante es la de Rusia y China, porque les permite cubrirse mutuamente y complementar sus ventajas o sus recursos económicos. No, Rusia es la fuente de materias primas. No, es la fuente de petróleo y gas, de metales, de productos agrícolas, de fertilizantes y de todo eso. Y Sova, Somalo, Somalo, Soma, 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 Som. En realidad, la extracción de petróleo y gas es una industria de alta tecnología. Son algunas de las principales industrias en los Estados Unidos. Así que no se puede despreciar la extracción. Rusia también tiene un sector militar industrial muy avanzado. Y China tiene una población enorme, una gran reserva de mano de obra y capital que ha acumulado gracias a una estrategia económica y financiera muy inteligente y a la visión a largo plazo del gobierno chino durante las últimas décadas, así que se cubren mutuamente. Se suministran lo que cada uno necesita. Por ejemplo, al desarrollar una economía de alta tecnología, sobre todo semiconductores, se necesita acceso a financiación y a inversión de capital. A la vez, China necesita petróleo, necesitan gas, necesitan esto y aquello. Y también hay que decir que existe una separación de, digamos, funciones según sus capacidades naturales. Rusia es plenamente capaz de combatir, tiene experiencia en ello, así que se enfrenta a Occidente. Desafían a Occidente cuando éste responde. Lo han hecho, lo hicieron en Georgia, lo hicieron en Siria, eso salió mal, pero lo hacen en Ucrania, mientras que China juega a largo plazo, sin confrontaciones, de básicamente capturar económicamente a los Estados Unidos mediante cadenas de suministro y creando instituciones económicas alternativas
paralelas para reemplazar las palancas de poder de los Estados Unidos en la arquitectura financiera global, como la Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales y similares. Así que se complementan muy bien e Irán se ha incorporado recientemente como una especie de tercer socio menor, nuevamente empujado por los Estados Unidos. Los iraníes tienen un orgullo nacional muy sensible y porque hay historia con Rusia, con el Imperio Ruso y con la Unión Soviética, China es otro tipo de un potencial hegemón si te preocupan ese tipo de cosas. Así que han sido muy reacios a confiar en Rusia y en China como Rusia y China se confían entre sí. Y la confianza entre Rusia y China les permite concentrarse y respaldarse mutuamente económica y militarmente. Sus fronteras están completamente desmilitarizadas, ¿no? Rusia se ocupa principalmente de Europa en lo económico y en lo militar, mientras que China se ocupa principalmente de los Estados Unidos en lo económico y potencialmente o muy probablemente en el futuro en lo militar en una confrontación naval en el Pacífico. Así que se complementan también en términos geopolíticos, militares y de gran estrategia. Y Irán se está convirtiendo en una especie de socio menor sureño de todo esto. Está muy en los intereses de Rusia y de China asegurarse de que Irán sobreviva a esto. Y Rusia ha sido muy clara respecto a que está aliada y respalda a Irán. Sin duda han provisto ayuda humanitaria, medicinas y alimentos. No hay duda de ello durante este tiempo. Los medios occidentales dicen que también están proporcionando inteligencia y drones avanzados, básicamente evoluciones de los mismos sistemas cuyos diseños Irán entregó a Rusia en 2022, el Shahed 136 y ahora el Garand 5. Esa bestia negra y furtiva del campo de batalla que lanza misiles aire-aire. Ahora bien, Rusia públicamente dice, no estamos haciendo eso. Pero, vamos, puedes confiar en eso, tanto como puedes confiar en que los Estados Unidos digan, no estamos dirigiendo al régimen de Kiev como una marioneta para atacar sus refinerías y sus petroleros. Ah, sí, lo estamos. Pero no, ya sabes, ese es el juego que se está jugando ahí. Y lo mismo ocurre con las acusaciones contra China. China, ni se te ocurra armar a Irán del modo en que nosotros saturamos a Taiwán con armas. Sí, vale. La hipocresía es demasiado evidente, pero ahora Irán ha demostrado ser más que capaz de resistir los ataques de Estados Unidos y de devolver, quizá con la misma intensidad, a los vasallos de Estados Unidos desde los que se lanzaron esos ataques en los estados del Golfo y en Israel. No creo que Rusia y China consideren que exista una amenaza inmediata de colapso del gobierno iraní o de un cambio de régimen. Eso ya pasó. Ese peligro ha resultado tan ilusorio como creyeron que fue con Rusia en 2022. Creían que sus sanciones harían colapsar la economía rusa y provocarían el derrocamiento de Putin y demás. Ahora mismo la ayuda que les dan a Irán puede parecer poca desde fuera. No vas a ver tropas rusas o chinas en Isfahán o Teherán, porque no las necesitan. Ese no es el modo en que funciona este tipo de apoyo. No ayudaría y sería, digamos, innecesariamente provocativa y que conduciría directamente a un escenario de Tercera Guerra Mundial. Lo mantienen básicamente por necesidad pragmática, pero no tengo duda de que si presionan más a Irán, Rusia y China, proporcionarán lo necesario para asegurar que el gobierno iraní sobreviva. Ahora bien, mientras tanto, tienen intereses muy distintos, hay que decirlo. Rusia y China no siempre están al 100% en la misma sintonía.
tienen intereses nacionales distintos. Por ejemplo, el escenario actual de la guerra asimétrica de Irán para cerrar el estrecho de Hormuz y sus contraataques contra la infraestructura árabe del Golfo, la infraestructura energética, ha provocado una crisis energética y una crisis en la economía global, que han disparado el precio del petróleo, el del gas natural licuado, el de los fertilizantes, el del aluminio y el del helio, que es muy importante para la producción avanzada de semiconductores. ¿Qué país suministra todo eso en grandes cantidades? Ah, sí, Rusia. Así que todo esto ha sido una bendición para la economía y el presupuesto rusos, al menos a corto plazo, ¿no? A menos que haya una depresión global, que entonces hundiría la demanda de todos, ¿no? Eso sería otro extremo. Nadie quiere eso. Mientras tanto, China, por supuesto, está en una situación muy diferente. Sí importa energía y podría comprar más a Rusia, pero todas estas subidas de precios son una presión para su economía, porque son una economía manufacturera y exportadora. Toman materias primas, las transforman en productos útiles y los venden al mundo. Así funciona su economía. Así que eso está aumentando sus costos en todo esto. Y China ha estado muy preocupada por una mayor escalada energética y económica entre Estados Unidos, Israel e Irán, que empeore la crisis energética. Quizá veamos ahora un tercer bloqueo. K, P, E, I, T, 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 T. Irán amenaza con que sus aliados, el movimiento Ansar Allah, los hutíes, cierren el estrecho de Bab el-Mandeb en el Mar Rojo, como ya han hecho en años recientes. Y eso, si crees que la situación en los mercados energéticos y sus efectos en la industria energética y naviera mundial es mala ahora, y nos dicen que es el peor choque energético que el mundo haya sufrido. Sería mucho, mucho peor. Si el Mar Rojo también queda cerrado al tráfico, y vemos eso porque Estados Unidos está enviando otro portaaviones a la zona después de que el Gerald R. Ford se retirara cojeando hacia el Mediterráneo para reparaciones en Croacia por problemas en los baños y fuegos en la lavandería. Problemas en los baños y fuegos en la lavandería que lo llevaron al Mediterráneo para reparaciones en Croacia. Así que están enviando al portaaviones George H. Walker Bush como reemplazo. Pero en lugar de pasar por el Canal de Suez, el Mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb, Estados Unidos está tan asustado de los hutíes que está enviando su portaaviones, dando la vuelta a África para salir por el otro lado y reunirse con el Abraham Lincoln. Ahora bien, Estados Unidos sigue haciendo mucho ruido. No está claro cuál es el estado real de su bloqueo. Su bloqueo no está desplegado a lo largo del estrecho de Hormuz. En realidad, muy lejos de eso. Están muy lejos, en el mar de Omán, intentando mantenerse fuera del alcance de Irán. No están ni cerca de la costa iraní. Apuestan a que la mayoría de los barcos, si les dicen que no pueden pasar, simplemente no lo harán por motivos de seguros y de propiedad privada, provocando un bloqueo por falta de cobertura. Pero hay informes de que algunos barcos, quizá de propiedad estatal, ya han desafiado esto. Ahora, el mando central de los Estados Unidos dice que nada ha logrado pasar. Al mismo tiempo, nos dicen que han pasado más barcos que en cualquier otro momento del conflicto. Ahí hay todo tipo de contradicciones. No está claro. Pero está claro que si esto continúa, Irán dará el siguiente paso en la escalada y cerrará el estrecho de Bab al-Mandeb. Yo lo creo. Bueno, ante todo, no solo lo creo. Hace un par de días, el Consejo de Seguridad Nacional de Rusia dio un paso muy inusual al señalar un comunicado conjunto.
un comunicado en el que decían que Estados Unidos podría estar jugando a mantener un alto el fuego un par de semanas solo para desplegar más activos y preparar renovados ataques y una operación terrestre en Irán, de modo que todo esto sea otro subterfugio y otro engaño, usando las negociaciones y las conversaciones como cobertura. Creo que los iraníes son muy conscientes de esto y ya no confían en Estados Unidos. Ojalá sea así. Básicamente, ambas partes se están preparando para la siguiente fase de la guerra. ¿Eso ocurrirá antes de que pasen las 2 semanas? Muy probable. No creo que lleguemos al final de esas 2 semanas. Tiene que surgir algún punto de ignición relacionado con este bloqueo o con bloqueos sucesivos. Con el bloqueo. Ayer leí que Trump dijo, voy a quitar el bloqueo y lo hago por China, no sé. Y luego escuché, no, el bloqueo está activo. No, el bloqueo está suspendido, no lo sé. Sí, no creo que lo sepan. No creo que lo sepan. Hay informes de que buques chinos acaban de pasar. Estados Unidos al mismo tiempo lo ha negado. Y no me refiero a declaraciones de China, porque China suele mantenerse callada sobre estas cosas, ¿no? Esto viene de fuentes independientes, de rastreadores, de petroleros y cosas así. Sí, no es algo que yo consideraría 100% confirmado. Pero no tengo duda de que en unos días probablemente tengamos algunos reconocimientos por parte de The New York Times y The Washington Post. Siempre llegan un poco tarde con estas cosas. Hoy hubo una declaración de Hegseth, tildado de secretario de guerra, desafiando a los medios de Estados Unidos. ¿De qué lado estás? Porque siempre nos cuestionan. Exacto. Eso es antipatriótico, ¿sabes? Y caray, yo pensaba que los medios representaban una apariencia de verdad objetiva. Y siguen con ese juego de estar en la rueda de prensa con Hegseth o con Levitt o con alguien, y responden, sí, la ropa de Trump es preciosa, la ropa del emperador es magnífica, pone los ojos en blanco. ¿Pusiste los ojos en blanco? No. Tengo algo en el ojo. Exacto. Ahí es donde están The New York Times y The Washington Post. Así que solo recibimos algunos reconocimientos de su parte, varios días después de los hechos. Eso es lo que veo, una tendencia a largo plazo. Admiten algunas cosas, no todo. Admiten ciertas cosas más tarde, y por supuesto intentan darles su giro en los medios de Estados Unidos. Pero sí obtenemos algunas revelaciones, aunque sea solo la confirmación de lo más obvio, como que creemos que hay bastante tráfico de petroleros saliendo de puertos iraníes ahora, o si no mucho, al menos algo, y que Estados Unidos no ha interceptado. Sí. Así que si Estados Unidos fuera tras petroleros que salen de puertos iraníes, estos se pegarían a la costa iraní rumbo al Golfo de Omán y luego al Océano Índico, lo que significaría que los buques de Estados Unidos tendrían que emprender una persecución inmediata para alcanzarlos. Estados Unidos solo tiene cierto número de buques allí, ¿no? Realmente no tienen tantos. Desde luego no son tantos los que podrían llevar eso a cabo. ¿Tienen, qué, 2 unidades expedicionarias de infantería de marina? ¿Están pensando en desplegar una tercera? Vale, son capaces de hacerlo. Pero, ¿qué van a hacer entonces? ¿Dispersar toda su fuerza naval, que supuestamente está ahí para enfrentar a Irán, persiguiendo petroleros por todo el Océano Índico hasta el Pacífico? No lo creo. No es realista. Creo que al menos el 80% de este bloqueo, o de la amenaza de bloqueo, es puro farol. Así que los iraníes, que era lo estiese totos tiensesa. Somas que era samas de que si ali. Aquí hay una pregunta obvia, Mark. Hablando prácticamente interceptar barcos. ¿Qué haces cuando te encuentras con uno? Vale, nos acercamos a ese barco chino y le dices que se aparte. Y ellos dicen que no. Vas a aterrizar un helicóptero a bordo y luego vas a poner tu tripulación a bordo y vas a
¿Qué? ¿Tomar el barco y navegarlo de regreso a Estados Unidos? ¿Y cuántas tripulaciones necesitas para eso? ¿Y tienen suficiente combustible? ¿Me entiendes? Quiero decir, en la práctica sería como poner un control en la carretera y decir que a todo coche que pase lo vamos a revisar por esto. ¿Vas a poner una fila de barcos? ¿Me sigue? Entonces, en la práctica, hay petroleros dispersándose por todo el Océano Índico, ¿no? Así que pueden hacer esto. Lo han hecho antes, pero sería contra objetivos selectivos. No tienen fuerzas suficientes para interceptar todos estos petroleros ahora mismo. Muchos petroleros no lo harán, ¿verdad? Porque son de propiedad independiente, registrados bajo bandera de un tercer país. Son de propiedad privada. Lo hacen para ganar dinero. Y no van a arriesgar perder el barco, la carga, meterse en problemas con el seguro, ese tipo de cosas. Otros serán buques estatales y estarán más dispuestos a asumir ciertos riesgos con ellos. Y siempre existe la posibilidad, sobre todo con buques estatales, de que pongan 10 o 15 hombres con sistemas portátiles de defensa antiaérea en esos. Entonces, pueden derribar esos helicópteros de interdicción de Estados Unidos en pleno vuelo. Y tendrían todo el derecho a hacerlo, porque lo que hace Estados Unidos va en contra del derecho internacional. Un bloqueo es ilegal. Es un acto de agresión. Interceptar barcos es piratería. También lo es. Una violación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, aunque Estados Unidos no sea signatario. Además, es una violación del derecho internacional en general. Y es piratería, ¿no? Sin duda estarían en su derecho de hacerlo. Y otra vez, no verás esto hecho con barcos de la industria del transporte marítimo, a menudo con banderas de las Islas Comoras o, ya sabes, de algún lugar así, porque eso responde a intereses capitalistas privados, ¿no? Lo hacen porque obtienen ganancias. No lo van a arriesgar. Pero con buques estatales y con pabellón estatal se complica. Hay una zona gris. Habrá petroleros, propiedad de intereses corporativos chinos, pero con pabellón de un tercer país. Y eso lo convierte en una zona aún más gris. ¿Se arriesgarán los Estados Unidos a meterse de nuevo en una guerra comercial con China, confiscando petroleros que van a China, cuando China humilló a Trump el año pasado por las tierras raras? Una afrenta que todavía le duele a Trump. Y que Stontar intercola. Y en el peor momento posible, no puedes permitirte comerciar. Tienes suficientes problemas ahora mismo, y añadir una guerra comercial encima afectaría a sus economías. Ahora tenemos noticias de un... Acabas de agotar todos esos Tomahawk, misiles aire-superficie de largo alcance, interceptores Patriot y el sistema de defensa terminal de área de gran altitud. Y todos necesitan tierras raras para reponer esos misiles en los arsenales. Bueno, tenemos un break. Tipo de situación para ello. Sí, tenemos noticias de última hora. Alto el fuego acordado entre Israel y Líbano. Una tregua de 10 días comenzará el jueves a las 5 de la tarde, hora del este. Entre Israel y el gobierno libanés, colaboracionista. Exacto. El presidente de Estados Unidos, y claro, escuchas el nombre del tipo, el presidente libanés Joseph Aoun, que es, sí. Así que, ya sabes, el títere dijo, esto es lo que pasa, esta es mi inclinación inmediata. ¿Acaso Israel respeta alguna vez un alto el fuego? Con Israel es como, vale, el alto el fuego empieza a las 5, sí. Preparen todos nuestros ataques para las 5:15. En general, eso es lo que nunca es un alto el fuego. Mantendremos un alto el fuego sin cumplir el alto el fuego. Y luego diremos, bueno, tuvimos que dispararles porque, no sé, estaba pasando algo. Es casi como el viejo chiste de Richard Pryor, cuando estaba en la cárcel y decía que había un tipo que le daba miedo y que algunos tienen que estar en la cárcel. El otro tipo le dijo, ¿por qué mataste a todo el mundo en la casa? Y el tipo dijo, estaban en casa, ¿entiendes? Así es como Israel trata a Líbano, no está peleando con el gobierno libanés. Bombardea Líbano, pero combate a Hezbollah. No negociaron ni firmaron un acuerdo de paz con Hezbollah, y Hezbollah, digamos, no está muy sometido al gobierno colaboracionista. Eso
por decirlo menos, significa prácticamente nada. Israel seguirá bombardeando a Hezbolá, lo que equivale a bombardear el sur del Líbano, diciendo que está luchando contra terroristas porque, según ellos, Hezbolá son terroristas. Así que esa declaración no vale de mucho. Lo que Israel busca finalmente en Líbano es forzar al gobierno libanés colaboracionista a ir a la guerra con Hezbolá en su propio país. Intentan provocar un conflicto civil que sacudió Líbano durante décadas. Quieren forzarlos a volver a eso. Sí, forzarlos a un territorio caótico e inestable. Y entonces su trabajo está hecho. Ni siquiera tienen que pelear contra ellos. Pueden pelearse y matarse entre sí, y ellos pueden avivar a cada bando, y todo eso. Hezbolá es un perro de guerra, ¿no? Es un mastín. Mientras que el ejército libanés es un chihuahua bien adiestrado, ¿no? O sea, Además, los israelíes están teniendo problemas porque, para ser francos, por lo que veo, pueden seguir con lo de siempre: bombardear edificios y bloques de apartamentos. Pero me parece que cada vez que se enfrentan a Hezbolá sobre el terreno y están ampliamente superados en número, siempre acaban estancados o perdiendo. Así que simplemente no tienen la capacidad para ese combate terrestre. Y por cierto, me da la impresión de que los libaneses, los de Hezbolá, cargados con esos misiles antitanque Cornet y drones con transmisión en primera persona, o sea, que alguien aprendió algo de lo que está pasando. están usando drones con transmisión en primera persona por fibra óptica, que es la especialidad de Rusia, por decirlo, en el conflicto en Irán. En Ucrania, ¿no? Con gran eficacia. Con gran eficacia. Hace 2 semanas ya vi que 100 tanques Merkava fueron destruidos. Ahora, al mismo tiempo, Israel está ganando terreno y literalmente está arrasando poblaciones. Pueblos libaneses en el sur del Líbano, mayoritariamente chiitas, los están literalmente arrasando, destruyendo pueblos enteros para que no quede ningún edificio en pie. Están intentando crear un páramo despoblado en el sur del Líbano. De hecho, han hecho declaraciones a la población libanesa no chiita, a los cristianos, a los drusos, para que no den refugio a los chiitas. Están deliberada y abiertamente llevando a cabo una campaña de limpieza étnica de el sur del Líbano, intentando expulsar de esa zona a la población mayoritariamente chiita. Quiero decir, si cualquier otro país del mundo lo hiciera, aparte de, ya sabes, Estados Unidos y sus aliados como Israel, sería un crimen de guerra por excelencia, por lo que están haciendo y lo abiertamente que lo hacen. Pero, ya sabes, igual que con su genocidio y limpieza étnica de los palestinos, a nadie le importa en Occidente, y aún tienen la preeminencia geopolítica y pueden impedir que pase cualquier cosa en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con su derecho de veto y cosas así. Así que nadie pagará por estos crímenes salvo lo que Hezbolá e Irán puedan hacerles. Solo pueden impartir su propia justicia. Bueno, tengo una pregunta para ti, Mark, sobre la que nadie parece hablar ni tener respuesta. En este lado del charco, al menos no oigo que nadie lo discuta. Bueno, ¿estás listo? Erdogan, Turquía. Interesante. Turquía es miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Están alineados con Estados Unidos. Mientras tanto, Israel deja claro que, cuando terminen con estos, vendrán a por ustedes. Israel lo hará. Erdogan lanza amenazas, pero siempre parece acabar siendo un títere cuando hace falta. ¿Podemos sacar alguna conclusión sobre Turquía y Erdogan a partir de esto? La bestia astuta, Erdogan. Me refiero a su Partido de la Justicia y el Desarrollo. Son islamistas suníes. Sí. Es un líder islamista. ¿Son de la hermandad musulmana? ¿Ese es su tipo de grupo? No es la hermandad musulmana, pero sin duda están alineados, ¿no? Vale.
Tiene una base interna a la que necesita constantemente mandar mensajes y con la que tiene que congraciarse. Pero, Garland, ¿qué ha hecho Turquía alguna vez contra Israel? Les ha suministrado mucho combustible y cosas por el estilo, sí, sí, cosas así. No creo que, quiero decir, ¿qué han hecho jamás contra Israel en defensa de los palestinos? Nunca. Nunca. Así que, quiero decir, siguen montando mucho ruido el uno contra el otro. O, si no fuera por Estados Unidos, vendríamos y os partiríamos la cara, así se dicen entre ellos, ¿no? No me frenes, no me frenes. Déjame que vaya por él. Lo veo como ese meme clásico de internet de dos perros peleando al otro lado de la valla. Luego levantan la valla y los dos se quedan un poco confundidos. Esa es mi interpretación. Y yo, perdónenme por no tomar nada de lo que dice Erdogan al pie de la letra. Nunca tomo nada de lo que dice Erdogan al pie de la letra. Y nunca los he visto tomar acciones contra Israel. Y sí, ahora tienen intereses distintos en Siria. Exacto. El Estado Islámico que antes dominaba Siria. Correcto. El régimen existente de Al-Qaeda. El régimen Hayat Tahrir al-Sham de Al-Jalani, o Al-Shara, o como se haga llamar ahora el jefe degollador en jefe, fue en gran parte impuesto por ISIS. Turquía, es decir, por Erdogan, con la asistencia de Estados Unidos e Israel. Pero Israel ha creado un espacio en el sur de Siria y rutinariamente bombardea cualquier cosa en Siria. Militarmente, lo que a Siria le quedaba, como la defensa aérea, que algún día podría usarse contra ellos. Y el gobierno sirio, ya sabes, el de Al-Qaeda, ¿qué han hecho en respuesta a eso contra Israel? Nada. ¿Por qué? Porque, como con Turquía, ¿qué le ha hecho Al-Qaeda alguna vez a Israel? Nada, ¿no? Así que tienen intereses distintos, ¿verdad? Porque Israel quiere su pedazo de Siria, según lo ven, por motivos de seguridad. Y Turquía cree que ahora tiene derecho a toda Siria, ya sabes, con su régimen proxy de Al-Qaeda allí, que probablemente con el tiempo se liberará de Turquía. También, eventualmente, querrán ejercer los intereses de su propia élite separada, pero todavía no hemos llegado a ese punto. Pero está Estados Unidos, y Estados Unidos no se va a ir, incluso si queda un poco más débil en la región después de este conflicto con Irán. Al final, la valla no va a desaparecer, y si desapareciera, estoy bastante seguro de que esos dos perros encontrarían otras cosas sobre las que orinar en la zona en lugar de atacarse entre sí. Pero estados tintos perros en lires tisa. Selisetiopo es el totao en totó. Sí, creo que tienes razón. Ah, de acuerdo. Elección de Orbán. Vale. Orbán ha estado en el poder durante 16 años y ha cambiado la política y la sociedad húngaras para siempre. Y no va a ser fácil. De hecho, no creo que haya capacidad todavía. Al mismo tiempo, como en cualquier lugar, después de cierto tiempo hay un aumento de expectativas y se quiere una situación mejor, y para eso se quiere un cambio político. Y Orbán simplemente llegó al límite de eso. Peter Magyar no se presentó como liberal ni como anti-Orbán. Se presentó, al menos se presentó, como conservador, como un conservador mejor que Orbán. Y además es joven, es atractivo, por así decirlo, es dinámico. Y, en definitiva, el pueblo húngaro no votó por más Europa, por más derecha, por más tecnocracia. No votaron para respaldar al régimen de Kiev en Ucrania, ni para volverse en contra de Rusia o a favor de ella. Votaron por razones políticas internas y a menudo, eso es un deseo mal formulado, simplemente de cambio.
Lo vemos todo el tiempo en la política de Estados Unidos. En realidad es bastante fácil de entender. Dicho esto, no va a ser fácil para Magyar revertir muchas de las políticas que implementó Orbán. Y una de las cosas con las que fue muy claro, todavía vamos a necesitar la energía rusa. Y entonces Magyar dijo que tendrán que sentarse con el Kremlin y negociar un acuerdo porque la geografía es la que es. No va a cambiar. Somos un país sin salida al mar. No tenemos recursos energéticos propios. Y la energía rusa es, de hecho, la única alternativa que podemos permitirnos. Así que, eso está ahí. Creo que la cuestión más importante ahora mismo, sin embargo, es el veto de Orbán al préstamo fantasma de 90.000 millones de euros. Correcto. Eso aún no existe, realmente. Se supone que debe financiar al régimen durante el próximo año o dos para mantener las luces encendidas. Bonn lo estaba bloqueando mientras el oleoducto Druzhba fue detenido por los ucranianos que llevaban gas ruso a Hungría. Y dijo, hasta que ese oleoducto vuelva a funcionar, están poniendo en peligro nuestra seguridad energética. Pues entonces vamos a vetar este préstamo. Ahora, Zelensky ya dice que con Orbán fuera, creen que podrán poner en marcha ese oleoducto en 2 semanas o un mes. Correcto. Al mismo tiempo, Magyar ha hecho declaraciones contradictorias sobre el gas, sobre si aprobará o no este préstamo de 90.000 millones. De hecho, incluso intentó pasarlo a Orbán, diciendo que Orbán seguirá en el cargo otro mes hasta la transferencia oficial del poder, y que, en realidad, Orbán debería ser quien apruebe ese préstamo de 90.000 millones si el régimen de Kiev reanuda el flujo de petróleo, lo que obviamente hicieron como palanca para intentar forzar la salida de Orbán del poder. Ahora, ¿cuánto efecto tuvo eso en las elecciones? Dudo que lo haya tenido, pero la intención definitivamente estuvo ahí. Tiempo ese abusesem por indi, pote sea. Así que, en lo que respecta a ese asunto al menos y al apoyo militar al régimen de Kiev en Ucrania, que Hungría bajo Orbán nunca ofreció, ¿no? Les dieron ayuda humanitaria, les dieron electricidad, diésel y demás, pero nunca les dieron ayuda militar. ¿Va a cambiar esa política con Peter Magyar? No lo sé. No está claro en este momento porque Orbán ha dejado una huella tan profunda en la sociedad húngara y ha adoptado posturas muy arraigadas en estas políticas que creo que Magyar encontrará muy difícil ir en su contra a estas alturas. Así que no va a ser tanto un títere de Bruselas, al menos no de inmediato, como parece creer von der Leyen cuando hace su desfile de victoria en Bruselas. En Saike Pues la otra parte es esto. Yo sentí que ese préstamo desde el principio fue un fraude por varias razones. Humo y espejo. Sí. Y eso, ¿cómo lo haces? Especialmente si Rusia ahora está demandando por ese dinero y lo que se obtiene con él se usa en parte como garantía. Cuando miras todo, te preguntas, ¿quién en su sano juicio va a comprar esos bonos? Esos bonos todavía no han sido colocados, ¿no? Quiero decir, todo sigue siendo teórico. Y el interés que se cobraría como garantía para este préstamo sería una locura, porque no hay vía clara o definida. Siguen intentando dar a entender que las reparaciones de guerra son las que acabarán pagando esto, que Rusia pagará reparaciones de guerra. El caso es, cualquier comprador potencial de estos bonos sabe muy bien que Rusia nunca va a pagar reparaciones de guerra.
Así que, ¿dónde van a recuperar ese dinero? Creo que es una empresa financieramente muy arriesgada y no veo a nadie lanzándose. Incluso si Peter Mayer luego revierte la política húngara y retira el veto húngaro. Al mismo tiempo, todos los estados europeos ahora se van a enfrentar a enormes y crecientes problemas presupuestarios por el aumento del coste de la energía debido al conflicto, por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y el cierre resultante del Estrecho de Hormuz y todo lo demás. Así que tienen aún menos capacidad para respaldar este préstamo que antes. Se van a enfrentar a muchos otros problemas. Ahora pueden simplemente dejar que el régimen de Kiev, pueden ponerlos en una situación en la que estén sin fondos y tengan que empezar a imprimir grivnas como una máquina de hacer dinero, lo que llevaría a una inflación masiva y a una devaluación descontrolada de la moneda. No lo creo. Creo que al final probablemente intentarán. Veremos algo como, no podemos dar 90,000 millones, pero aquí tienes 40 o 45 dentro de un tiempo. Y no está nada claro que eso sea suficiente para sostener al régimen el próximo año y mucho menos los dos próximos. Telly. Y, por supuesto, con los problemas energéticos actuales es probable que queden en una situación económica desesperada si todo sigue así. Así que habrá varios países en graves apuros económicos diciendo, quiero venderte esto que, sabes muy bien que el dinero que debería pagarlo nunca va a existir, lo que significa que yo soy el respaldo económico. Para mí eso significa que los países que se comprometen son al final los que respaldan esto, pero van a estar arruinados y no podrán pagar. ¿Me sigues? Así que estás comprando, no lo veo, no me importa qué porcentaje sea, 40,000 millones de dólares. Eso significa que estás comprando cientos de millones o miles de millones de dólares de estas cosas. No me imagino a nadie diciendo, sí, porque el Reino Unido y Francia pagarán esto si todo sale mal, lo cual sé que va a pasar. No, están arruinados. Alemania. Todos ya tienen niveles de deuda muy graves. Eso, por supuesto, es parte del problema. Ahora bien, los países europeos no pueden seguir fingiendo que la deuda no existe porque no tienen la moneda de reserva global y no pueden hacer flexibilización cuantitativa, imprimir dinero sin límites, al menos no en la medida que puede hacerlo Estados Unidos. Ahora bien, ellos ya han contraído esa deuda. La proporción deuda sobre Producto Interno Bruto de estos países ya es una locura. ¿Pueden asumir otros 40, 50 o 90,000 millones de dólares? Posiblemente, pero ya están al límite. Estos países no hay ninguna perspectiva económica dorada a futuro. Están en un declive terminal a largo plazo. Su industria está abandonando sus países. Nadie puede prever que vayan a volver a tener energía barata. Todo es ahora insostenible y menos competitivo, como ya siempre fue en comparación con China. Ahora aún más. No veo ningún mejor momento económico en el que vayan a poder pagar esto si lo asumen. Y creo que, al final, los inversores y los potenciales inversores lo van a ver y van a mostrarse muy, muy reacios a asumirlo. Y si lo hacen, lo siento, contribuyentes europeos, al final serán ustedes quienes sacrifiquen su futuro por esto. Quiero decir, ya hay, ya sabes, discursos sobre el mérito y esas cosas. Tenemos que pasar de una sociedad de bienestar a una sociedad de guerra porque tenemos que luchar contra Rusia en Ucrania. No, quiero decir, defenderse de la invasión rusa, que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Eso es lo que dicen. No. Oh sí, todo eso. O sea, sí, vamos a hacer eso, aunque no tenemos la energía ni la industria para fabricar esas cosas.
¿Me entiendes? Vamos a hacer eso. Oh, sí, ¿qué vas a hacer? Pues no tenemos la energía ni la industria. Y aun si construyéramos todo eso, no tenemos sistemas reales de defensa antiaérea que funcionen. Así que Rusia simplemente lo volaría nada más empezar la guerra. Y además no tenemos la capacidad para seguir fabricando estas cosas. Quiero decir, lo miras y parece que tu plan es más santo que el Papa. Es increíble. El poder geopolítico europeo ha caído drásticamente en las últimas décadas. No son una gran potencia. Están muy lejos de serlo ahora mismo. Y aún no han alineado sus aspiraciones y su retórica geopolítica con las nuevas realidades y las limitaciones de su poder económico y militar. Sus bocas escriben cheques que su geopolítica no puede cobrar. Sí. No recuerdo quién fue, pero al describir a los europeos, dijo que es como si un chihuahua interpretara a un Doberman en la tele tanto tiempo, que al final realmente creyera que es un Doberman. Llenos de ruido y furia que no significan nada. Mark, dile a todos los que escuchan el programa y dicen, Dios mío, no me canso de Mark Sloboda, busti.do/ de Realpolitik. Sí, ese es mi sitio web. Soy ciudadano ruso y vivo en Rusia, lo que significa que estoy sujeto a todas las sanciones de vuestros encantadores gobiernos. Así que, ya sabes, YouTube, Patreon, Substack, Buy Me a Coffee, etc. Nada de eso funciona, pero Boosty es a prueba de sanciones. Así que pongo todo mi material allí y cualquiera puede acceder a las entrevistas que hago con Garland u otros, aunque sobre todo con Garland porque es el mejor. Lo subo todo allí y cualquiera puede hacerse miembro, seguirme y acceder a todo eso. Además tengo suscripciones. Puedes, ya sabes, apoyarme y obtener acceso a horas y horas de contenido exclusivo, 3 programas por semana en distintos formatos y además una comunidad privada en Discord a la que también tendrás acceso. Así que cualquiera puede seguirme, allí recopilo todo mi trabajo. Y si quieres ir un paso más y apoyarme, obtendrás acceso a mucho material exclusivo. Si de verdad eres un masoquista y quieres más cinismo y fatalismo. Ahí lo tienes. Bueno, si hay algo que sé de la gente de mi canal, es que, si son miembros, ya son unos masoquistas. Muchas gracias, Mark. Aquí tienen a Mark Sloboda. Asegúrense de seguirlo en X. ¿Cuál es tu usuario? ¿Dónde estás en X? Sí, en @Mark Sloboda. Perfecto. ¿Y llevo cuánto tiempo en X? No lo sé. En THE, en The Garland Nixon. No te preocupes por el otro @Garland Nixon. ¿Ese es mío? Sí. ¿Puedo acceder a esa cuenta? No. Así que @The Garland Nixon, por ahora. No lo sé. Muchas gracias. Ese es Mark Sloboda a todos. Boosty / de Realpolitik. Nos vamos.